Y en los evangelios encontramos que Jesús inicia su vida pública con un rito que pertenecía a la religiosidad popular de aquella época y que correspondía a la purificación y al cambio de vida en la mentalidad penitencial del mundo judío, el bautismo. Abre su vida pública con un rito religioso y cierra su vida pública con otro rito religioso, con la cena pascual. Quizás el rito más importante para los judíos, porque les recordaba que Dios les había liberado de la esclavitud de Egipto, que Dios estaba en medio de ellos, porque Yahvé, su Dios, es un Dios que camina en medio de su pueblo. Queridos hermanos, con esto podemos ver que Jesús de Nazaret es un hombre profundamente religioso y que dentro de la religión Él puede descubrir el rostro misericordioso del Padre. De hecho, es en el contexto del templo donde Él llama por primera vez Padre a Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 49, cuando José y María entran al templo desesperados porque llevan 3 días buscándolo, Jesús les dice: ¿no sabían que debo estar en la casa de mi Padre? Queridos hermanos, con esto les quiero decir que el problema no es la religión, sino el modo en cómo los hombres, especialmente los líderes y las autoridades religiosas, abusan de ella para manipular la conciencia del pueblo, según sus intereses, como veremos más adelante. En el segundo versículo de este evangelio se nos dice: hay en Jerusalén una piscina probática llamada en hebreo Bexatá, que tiene 5 pórticos. Y la primera pregunta que me viene a la mente cada vez que leo este texto es: ¿qué hacía Jesús de Nazaret allí? ¿Qué hacía Jesús en ese lugar? Un hombre tan fiel a la práctica religiosa y entendido de la ley no visitaría jamás ese lugar. Eso nunca lo haría ni un sacerdote judío, ni un fariseo, ni un maestro de la ley. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la piscina de Bexatá o de Betsaida era un santuario pagano de curación. Un judío auténtico jamás iría a ese lugar para pedir ayuda, auxilio a otros dioses, porque eso era idolatría. Queridos hermanos, es como si en nuestro tiempo uno de nosotros fuera a la capilla del ánima de Charles, o del ánima de Tahuapire, o de las montañas de Sorte. Un católico, un cristiano comprometido, se escandalizaría de que otro católico, otro cristiano, vaya a un lugar de este tipo. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué Jesús de Nazaret, que peregrina al templo, va a este lugar? Que es un lugar más propio para personas que tienen una fe mágica y poco formada. ¿Por qué Jesús va allí? La respuesta la encontramos en el siguiente versículo. En el versículo 3, capítulo 5, nos dice: en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua. ¿Por qué los enfermos van a la piscina de Betsaida en vez de ir al templo? ¿Por qué? Uno podría decir: bueno, es que no tienen una fe verdadera, una fe auténtica, es que andan milagros, pero si se arrepintieran y volvieran al Dios verdadero, Él los salvaría. Pero esa es una respuesta muy superficial.
muy fácil, que no comprende el problema. Para entender este fenómeno, queridos hermanos, hay que comprender lo que significaba la enfermedad en el mundo cultural judío en el que vivía Jesús. ¿Qué es un enfermo, queridos hermanos? Un enfermo es alguien que está perdiendo sus fuerzas vitales y que va al encuentro de la muerte. Entre las cosas que afecta a un enfermo está su incapacidad para trabajar, para valerse por sí mismo, y por lo tanto está obligado a depender de los demás. Y esto, en un contexto cultural rural, donde uno depende del trabajo de sus manos, no solo significa la pérdida de la salud, significa también la llegada de la pobreza. Por eso, la enfermedad era vista por los contemporáneos de Jesús como un castigo de Dios. Todo enfermo era sospechoso de infidelidad a Dios. Si estaba enfermo era porque Él lo había rechazado y lo había abandonado. Eso es lo que vemos, queridos hermanos, en el libro del Santo Job. Cuando los 3 amigos van a visitarlo, ¿qué es lo que hacen? Constantemente le están invitando a reconocer su pecado, aunque él no ha fallado, para que Dios pueda perdonarle. Constantemente le están acusando de pecador. Zofar, en el capítulo 27 del libro del Job, en los versículos 13 y 19, le dice esto al santo Job: esta es la suerte que da Dios al malvado, la herencia que recibe del Shaddai el violento.